Para el podcast Finsa de esta semana tenemos de invitada a la maestra en Ciencias de la Salud, Ángeles Torres, asesor técnico de animales de compañía de Virbac México. Muchas gracias por venir al podcast Finsa. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Oye, recuerdo que hace un año aproximadamente nos avisaron que llegaría Canigen sextuple y más tardó en llegar al almacén de Finsa que en lo que se acabó, porque literalmente al día siguiente ya estaban vendidas todas las dosis. Sí, así es, ya regresó al mercado más o menos en abril del año pasado, sí. Y continúa terminándose los lotes de manera muy rápida, pero para todos los médicos que aún no están familiarizados, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es, más que nada, muchos médicos lo utilizan en animales que ya son adultos, puesto que es una vacuna más completa, ya es una vacuna que ponen en animales adultos como una revacunación anual. Aunque si quisiéramos ponerla en un cachorro y cerrar nuestro calendario de vacunación con Canigen sextuple, tendríamos que poner previamente que la última vacuna antes de la Canigen sextuple fuera una Canigen quíntuple y después cerrar el calendario de vacunación con la Canigen sextuple. Pero en realidad la mayoría de los médicos la utilizan como una vacuna de refuerzo anual. Por ejemplo, es que tenemos vacunas de Gamma Puppy, que son las que se llaman Puppy Extra, que no contienen leptospira, y tenemos vacunas de gama adulta que contienen leptospira. Esto simplemente es para cubrir las necesidades del médico. Habrá veces que prefieran no vacunar con leptospira y habría veces que prefieran vacunar con leptospira. Todas las vacunas de Virbac en general empezamos a poder utilizarlas desde las 8 a 9 semanas de edad, independientemente de si tienen o no tienen leptospira. Entonces, lo que nosotros queremos con las vacunas de Virbac es tener una amplia gama de las mismas para que el médico pueda escoger la que mejor le convenga a su paciente, independientemente de que si tiene o no tiene leptospira, si tiene o no tiene rabia. A veces será más importante una enfermedad que otra, y así es como podemos mezclar las vacunas de Virbac. Sí, finalmente esto no es receta de cocina, por eso aplica el criterio médico. Sí, claro. En el caso de las vacunas, siempre hay que manejar a cada individuo como lo que es, un individuo aparte. No podemos repetir o replicar nuestros protocolos de vacunación de la misma forma en todos los animales, debido a que vienen de circunstancias diferentes. Tal vez sean animales que apenas fueron adoptados, que los encontraron en la calle, o que sí vengan de un hogar donde fueron cuidados, donde la mamá fue cuidada. A lo mejor ya es un animal adulto que acaban también de adoptar de la calle, es una perrita que está en celo, que ha padecido mucho estrés porque los perritos la están persiguiendo por la calle, etcétera. Entonces, cada protocolo de vacunación debe ser individualizado. Ok, y por eso tenemos toda esta gama de vacunas. Sí, así es. Muy bien. Entonces, recapitulamos. Sí podemos utilizar sextuple en cachorros siempre y cuando tenga una vacunación previa. Con quíntuple, con Canigen quíntuple. Y se puede utilizar perfectamente como revacunación anual. Sí. Muy bien. ¿Y por qué elegimos esta sextuple y no ponemos quíntuple y después Rabigen? Pues ahorita que ya tenemos la posibilidad de la Canigen sextuple, para muchos médicos es una ayuda, puesto que a veces hay animalitos que son un poquito agresivos, y una vacunación donde pongamos una quíntuple y en 2-3 semanas tengamos que repetir la vacunación puede ser difícil. Entonces, pues con Canigen sextuple es solamente una aplicación. Okay. Y eso sería como una ventaja, pero hay médicos, por ejemplo, que en perritos que son de razas susceptibles, como los que son chihuahuas, los Yorkshire, los labradores, por ejemplo. También en el caso de los que son los Dachshund, que son los perritos salchichas, generalmente buscan una vacunación por separado, porque generalmente esas razas están predispuestas genéticamente a reaccionar un poquito más fuerte a las vacunas, y mejor preferimos utilizar una Canigen quíntuple y después, 2-3 semanas después, la Rabigen. Ok, pero particularmente solo para esas razas. Oye, pero antes de llegar a esa parte, ¿la vacunación es subcutánea o intramuscular? En el caso de Virbac, nuestras vacunas son subcutáneas, ya todas tienen una indicación subcutánea. ¿Y podemos usarlo intramuscular, aunque diga la indicación? Bueno, es que en ese caso, los estudios que tiene Virbac de la duración de la inmunidad, entre otros estudios, se hacen en base a la vía subcutánea. Entonces, no tenemos estudios que avalen la respuesta a la vacunación por la vía intramuscular. Si bien el perro no va a sufrir ningún otro tipo de contratiempo, o el gato, lamentablemente no contamos con un estudio que me diga la comparación entre la vía subcutánea y la vía intramuscular. Okay. ¿Y la zona para la vacunación cuál se prefiere o cuál recomienda Virbac?
La vía subcutánea, la verdad es que generalmente la ponemos en el área interescapular, pero bueno, habrá perritos que tengamos que ponerlo más en el área de la grupa, o bueno, si son perros o gatos, por ejemplo, más agresivos, pues realmente lo que nosotros queremos es que sea vía subcutánea, independientemente de la zona de aplicación. Y regresando a lo que nos decías, hay razas que sí se consideran demasiado fuerte la vacuna. Sí, hay algunas razas que por su genética, tenemos al chihuahua, al dachshund, tenemos al labrador, en el caso de perros un poquito más grandes, al golden retriever, tenemos a los bulldog francés, bulldog inglés, a los pugs también, donde estas razas generalmente sí preferimos que la vacunación sea un poquito más despacio, no tan agresiva o no tan fuerte, con una vacuna más completa, sino con ellos irnos un poquito más despacio, puesto que realmente sí su genética no les ayuda mucho en el caso de una vacunación más completa. Yo siempre creí que era un mito, o sea, yo pensé que eso de que había perros que era muy fuerte la vacuna, porque hay médicos que eso dicen en ruta, o sea, dicen, no me gusta la sextuple en general, porque es muy fuerte, y entonces se aplica, pero para estas razas nada más. Con los demás podemos decir que es seguro vacunar. Sí, con los demás es seguro. Ahorita, pues lamentablemente, porque las razas braquicefálicas están de moda, hay muchos perritos que parece que la vacuna es fuerte para ellos. Entonces, realmente sí, aquí recomendamos mejor con ellos irnos un poquito más despacio. Pero en general las demás razas no tenemos ningún problema. Oye, ¿y se puede aplicar media dosis? Por ejemplo, estos chihuahuas, ¿le ponemos media dosis y ya? No, en general las vacunas no son aplicables por kilogramo de peso. Una vacuna no es 0.1 mililitros por kilogramo de perro, sino más bien tiene que ser todo el vial, porque lo que necesitamos es el título completo de la vacuna. Entonces, sí nos ha llegado a pasar que hay, por ejemplo, como comentas, médicos que todavía piensan, o a propietarios también que dicen, pero ¿por qué 1 mililitro para un chihuahua que pesa 1 kilo, por ejemplo? Pareciera ser mucho para un perro chiquito, pero realmente necesitamos la dosis completa. Si no, podríamos tener una falla vacunal, y eso nos va a llevar a que el perro, cuando se enfrente al virus real en calle, porque bueno, será un perro que vaya a parques, que vaya a guarderías, que vaya, que camine por la calle, ese perro se va a enfrentar al virus y no va a tener la carga, no va a tener una inmunidad fuerte para poderse enfrentar al verdadero virus de campo. Muy bien. Entonces estos perros quíntuple y después rabia. Y se acabó. Sí. Ok. Y ahora, sé muy sincera, ya que estamos aquí, en confianza con todos nuestros clientes. ¿Qué reacciones has reportado o qué reacciones has visto? Bueno, en el caso pues en el caso de, en general, todas las vacunas, siempre van a existir reacciones que son, digamos que son esperadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas, siempre vamos a tener reacciones de un poquito de anorexia, tienen un poco de depresión también. Son perros o gatos que 2-3 días no quieren comer bien, están deprimidos, no juegan, etcétera. Pero esto es normal por la inmunosupresión que generamos con una vacuna. Entonces, realmente no importa la vacuna que utilicemos, casi siempre vamos a tener reacciones que son esperadas. Y en el caso puede haber también, por ejemplo, un poco de fiebre. Entonces, también en el caso de las reacciones anafilácticas, pueden ser a cualquier vacuna, independientemente de cualquier laboratorio, y pues representan menos del 1% de las reacciones que se presentan en realidad a partir de la venta general de muchos biológicos. Son muy pocas las reacciones anafilácticas que podamos llegar a tener. Ok. Oye, ¿y qué pasa con la cadena de frío? ¿Ahí no hay una reacción? Sí. Qué bueno que me haces esta pregunta. Para todas las personas que nos escuchan, ya sean médicos o estudiantes también, yo creo que tenemos aquí algunos estudiantes que nos puedan escuchar. La cadena de frío es un factor muy importante dentro de la seguridad de los biológicos. No importa de qué tipo de biológico estemos hablando, todos son susceptibles a la pérdida de la cadena de frío. En el caso de la cadena de frío tenemos 4 factores, lo que sería la temperatura de calentamiento, la temperatura de congelación, la luz ultravioleta o luz fluorescente y el exceso de humedad. Entonces, a veces nosotros pensamos que no se nos caliente la vacuna. Es muy obvio para todos los médicos que no se caliente, pero en aras de no calentarla, metemos muchos refrigerantes
cuando la queremos transportar y la estoy congelando. Entonces, lamentablemente, tanto la temperatura de congelamiento como de calentamiento, pues van a dañar la integridad de las partículas virales y bacterianas, de tal modo que esa vacuna ya no va a servir. Lamentablemente, aunque nos demos cuenta que se nos fue la luz y la vacuna llegó a temperaturas de 10, 15 grados y yo recuperé la luz, regresó el refrigerador a la temperatura normal, aunque esa vacuna regresa a la temperatura, ya es una pérdida, puesto que vamos a incrementar las reacciones adversas, ya sean sistémicas, en el caso del calentamiento de la vacuna, o locales, lo que nos comentan mucho que les duele el sitio de aplicación, que se forma una bolita, también puede ser por el congelamiento de la vacuna. Entonces esa vacuna ya no sirve, no estoy inmunizando a la mascota y además estoy haciendo que hayan más reacciones adversas al aplicar una vacuna así. También es importante la luz ultravioleta, que la vacuna siempre esté en un lugar cerrado, en el refrigerador, que cuando se entrega por parte de distribuidores a los médicos, siempre vengan en la hielera bien cerrada, no le entreguemos en la mano, sino simplemente que en cuanto llegamos a la clínica veterinaria, entreguemos al médico, él vaya, guarde las vacunas y pues que no perdamos tiempo, que la vacuna no esté expuesta a la luz fluorescente de los focos de la clínica y mucho menos a la luz del sol. Mientras hacemos cuentas, que si la factura, que si vamos a pedir otra cosa, qué promociones tienes, mejor primero guardo mi vacuna, ahorita te atiendo y regreso y ahora sí ya empezamos a platicar de otras cosas para que la vacuna no esté esperando en un mostrador a ser guardada en el refrigerador. ¿Cuál es la temperatura óptima? La temperatura óptima, bueno, tenemos un rango, un margen de seguridad que es de 2 a 8 grados centígrados. El rango ideal u óptimo sería de 4 a 6 grados y en un mundo ideal serían 5 grados la media. Entonces, entre más cerca esté nuestro refrigerador a los 5 grados, mucho mejor, porque ante cualquier variación de temperatura me da una oportunidad de tener grados centígrados hacia abajo y grados centígrados hacia arriba para poder conservar la vacuna en buen estado. Entonces, muy frío también es malo. Sí, sí, porque realmente en el caso del congelamiento, a veces nosotros tenemos la impresión de que la vacuna la vamos a ver hecha hielo y no es así, no necesita estar hecha un cubo de hielo para estar congelada. Entonces esos cristales que se forman con el congelamiento rompen las estructuras biológicas del virus y de la bacteria. Sí. Entonces, aunque yo físicamente no lo pueda ver, ni el calentamiento tampoco, se ven exactamente igual. Pues sí, esa vacuna ya lamentablemente ha perdido su potencia, sí. ya no va a ser inmunogénica y bueno, pues estaríamos dañando al animal en vez de beneficiarlo. Sí, alguna vez me pasó con un cliente, de hecho Osiris, compañero de Virbank, tuyo, le mandamos saludos a Osiris, por cierto. Fuimos con un cliente y él reportaba que se le hacía una bolita en la aplicación. Entonces va Osiris con el termómetro y checa y su refri estaba muy frío, no recuerdo la temperatura, pero estaba muy debajo de este rango que dices. Entonces lo que hizo fue corregirlo, comprarse otro refrigerador y con eso ya no nos ha reportado ningún problema. Sí. Entonces sí es importante esa cuestión. Sí, es muy importante también que cada uno de nuestros médicos que nos escucha conozca su refrigerador. Ahorita, nosotros estamos en la Ciudad de México, generalmente tenemos un clima templado, no somos de climas extremos, pero por ejemplo en el caso de, nosotros tenemos naturalmente Virbac que está en todo México, tenemos clientes en Monterrey donde en un día están a 45 grados y en invierno se les congelan las tuberías. Entonces el refrigerador no se va a comportar de la misma forma cuando hay un calor extremo que cuando hay frío extremo y tendríamos que estar nivelando la potencia a la cual ese refrigerador está funcionando. Puede que le falte potencia cuando hace mucho calor y tengamos que bajar la potencia cuando hace mucho frío, porque el frío ambiental o el calor ambiental lo van a modificar. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocer nuestro propio refrigerador, tener termómetros y nosotros saber a qué potencia de mi refrigerador está apto para la vacunación, que no es la misma temperatura que nos dicen los productores de refrigeradores, que es apto para el alimento. Sí. Lo que puede ser apto para tener nuestros alimentos fríos o frescos, pudiera no ser apto para una vacunación. Muy bien, muy importante. Qué bueno que tocamos este punto. Entonces, en conclusión, para los dueños, porque también hay dueños de mascotas que nos escuchan, ¿es seguro que el veterinario le inyecte, o mejor dicho, es seguro que le aplique Canigen sextuple a su perro? Sí, sí es seguro. Definitivamente aquí, por ejemplo, si tenemos algún tutor de mascota que nos esté escuchando,
Debemos recordar que las vacunas no son preventivas ni son curativas. El virus, la bacteria, definitivamente está diseñada para entrar al cuerpo. El sistema inmune es un trabajo en proceso, donde siempre está compitiendo con todos los patógenos a los cuales tanto animales, humanos, estamos expuestos. Entonces es muy importante que los propietarios recordemos, por ejemplo, ahorita el ejemplo de COVID, todo lo tenemos muy claro. ¿Cuántos de nosotros nos pusieron las 3 vacunas de AstraZeneca, las 3 vacunas de Pfizer o de Sputnik y de todos modos nos dio COVID? Sí. No implicó que no nos enfermáramos, sino más bien ahora estuvimos en casa encerrados 3-4 días en vez de estar en un hospital intubados. O peor aún, morir. Ajá, sí, en el peor de los casos, la muerte. Sí. Entonces aquí lo que se buscó también con el COVID, con la vacunación contra COVID, fue que la mayor parte de la población estuviera inmunizada para no caer en un hospital. No porque el virus no fuera a entrar. Definitivamente, si convivimos con una persona positiva a COVID, seguramente si nuestras defensas están bajas, el virus va a entrar. Y aún así, ya con la vacunación, ya no vamos a sufrir como si no tuviéramos las vacunas. Y, por ejemplo, ¿cuántos recordamos también que nos aplicaron la vacuna y habrá muchas personas a las cuales no les hizo nada la vacuna? Y habemos otros que estuvo peor la vacuna en síntomas que el mismo COVID. Que sentíamos que se nos iba a caer el brazo, que sentíamos mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, temblores. Eso es normal en una vacuna. Entonces también que los propietarios de mascota nos ayuden a comprender un poquito que es una reacción esperada. Si su perro, su gato lo hemos vacunado y por el día de hoy no quiso comer, por el día de hoy tiene fiebre, por el día de hoy está un poco triste, no quiere jugar, etcétera, es perfectamente normal. Muy bien. Entonces sí, porque sí hay bastantes dueños que nos escuchan. Entonces ya lo escucharon del especialista, o mejor dicho, del técnico directamente de Virbac, que es completamente seguro. Entonces, Sí. si su médico se lo propone, acepten, por favor, que seguro es la mejor opción. Muchas gracias, Ángeles. A rich man's world. I have turned the floor of this beautiful land, but the beauty. Por favor, contáctenos en nuestras redes sociales. Si nos están escuchando por Spotify, por favor, pónganos 5 estrellas y síganos. En Facebook nos encuentran como Finsa, en Twitter como FinsaMX, en Instagram como finsa.mx. Para dudas puntuales, escríbanos, pero sobre todo, acudan con el veterinario de confianza. Por lo pronto, recuerden que en Distribuidora Finsa tenemos un universo de productos para el mundo animal. Hasta la siguiente.